Ya es mitad de semana y esta mañana se encuentra con nosotros el autor Moisés Salinas Fleitman, quien nos viene a presentar su libro Tu hijo en el centro. Buen día Moisés, bienvenido. Gracias, René. Platícanos un poco de esto ahora que, bueno, el país y el gobierno federal intentan impulsar una reforma educativa y tantas cosas se han dado en torno a esto. Háblanos un poco de esto que tú has llamado modelo constructivista de la educación y que expresas en el libro Tu hijo en el centro. Veo que tienes además el prólogo de Ricardo Rafael, que es un respetadísimo especialista en temas educativos. Y bueno, Moisés, platícanos un poco de qué se trata este modelo constructivista. Claro que sí, René. Mira, la reforma educativa, el cambio político es de suma importancia como una condición previa para cambios que se puedan dar en el salón de clases. Pero el cambio verdadero que tenemos que tener a nivel de la educación, si México quiere ser competitivo, si queremos que nuestros hijos sean competitivos en el mundo del siglo XXI, en este mundo globalizado y digital, tiene que ser en el salón de clases. Tenemos que dejar de ver a la educación como un proceso en el cual es una cubeta en la cual vertimos información. Tiene que ser un proceso en el cual enseñamos al alumno a descubrir, a explorar, a intentar nuevas cosas, a tomar riesgos, a pensar de manera crítica y creativa. Claro, sí. Bueno, es que yo pienso que en lo que tiene que ver con la educación en México, y hablando un poco, por ejemplo, del Bester Gordillo, que bueno, ahora está pasando horas bajas. O sea, un diseñador de imagen, si uno viera el Bester Gordillo, yo creo que sería el sueño del diseñador de imagen, porque pues tiene todo por arreglarle, ¿no? O sea, es decir, si de pronto una mujer escultural, bellísima, hermosa, y se la pones al diseñador de imagen, dices, híjole, pues, ¿qué le hago para que se vea mejor, no? Entonces, en la cuestión educativa en México, a veces a mí me parece que hay un poco de eso, que, digo, la situación es tan desastrosa que, hombre, lo que le hagas la mejorará y bueno, habrá espacio y tiempo para todo. Pero esto me parece que es más de esencia, es más ya no tanto de si más tiempo en el aula, de si se venden o no plazas, sino más bien de una concepción distinta de cómo manejar el concepto de enseñanza-aprendizaje. Es decir, no, como tú dices, poner información, diríamos, el profesor pone información en el alumno, que es como un vasito, pum, y cuando viene el examen, el alumno esa misma información la vierte, pum, y ahí termina el asunto, ¿no? Como que la educación de pronto debería de ser un mecanismo a través del cual el individuo vaya desarrollando capacidades de elaborar sus propios juicios, de manejar la propia información, de desarrollar análisis, y creo que por ahí va la propuesta que tú tienes, ¿no? Claro, mira, el modelo tradicional que tenemos de educación era un modelo que se creó hace más de 150 años con la idea de impartir competencias básicas a un gran número de niños, lectura, escritura, aritmética. Hoy en día en el siglo XXI nosotros ya no necesitamos eso. De lo que estamos hablando aquí es de generar las competencias que el niño necesita para el siglo XXI. Competencias, por ejemplo, ya no de recordar información, sino saber de analizar información y poder discernir la información. Hoy en día cualquier niño tiene en la punta de sus dedos más información que cualquier experto que podía existir hace 100 años. Lo importante ya no es, ahora me lo sé, es ahora puedo discernir qué información es válida y cuáles no. Ahora puedo tener pensamiento crítico para poder entender cómo manejo esa información. Ahora puedo trabajar en grupo. Ahora puedo resolver problemas complejos que son multidisciplinarios, que no son problemas que tienen una respuesta correcta, sino son problemas que generalmente tienen muchas respuestas posibles, cada una con sus pros y sus contras. Entonces, las competencias que tú necesitas en un mundo en que se tiene que competir y se tiene que diseñar y se tiene que traer nuevas respuestas a problemas complejos son muy diferentes de las competencias que se necesitaban hace 150 años. Tú mencionabas que un diseñador de imagen pues vería el Bester y diría, wow, todo lo que hay que mejorar, cuánto trabajo hay que hacer acá. Y de alguna manera lo que tenemos en el sistema educativo, no nada más en el mexicano, porque México no está solo en este retroceso educativo, en el sistema mundial, es un sistema que no se ha mejorado y que no ha ido a la vanguardia de lo que nos dice la ciencia. Todo esto del modelo constructivista, de cómo aprendemos nosotros construyendo información y no memorizándola, es algo que nosotros hemos sabido por muchos años, pero que particularmente en los últimos 20 años la ciencia nos ha dado respuestas muy importantes y no hemos
adaptado la educación a lo que nosotros vamos descubriendo en psicología, en neurociencias, en ciencias cognitivas. Entonces tenemos un modelo que debería de haber estado a la vanguardia de los cambios que suceden en la sociedad y que sin embargo lo que está haciendo es peleando esos cambios y está en la retaguardia. Si tú piensas en cualquier empresa hoy en día y la comparas con cómo era hace 30 años, antes del internet, antes de la computación, es completamente diferente. Claro. Nuestros abuelos podrían entrar hoy en día al salón de clases y decir, esto sí lo reconozco, perfectamente. Exacto, es lo mismo, ¿no? Exactamente. Por supuesto. Ahora, yo sí tengo una inquietud, es decir, los cambios en materia educativa implican esfuerzos enormes y además son cambios que para implementarlos se requiere de mucho tiempo y para ver los frutos de los mismos se requiere de más tiempo todavía. En tu perspectiva y en el caso de México, ¿por dónde empezarías? ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Cuáles serían las metas a corto plazo para ir entrando en la senda del cambio de enfoque hacia este modelo constructivista del que nos estás hablando? Mira, tiene que ser un esfuerzo sistémico. Tiene que haber cambios a nivel político y la reforma educativa es un paso positivo en esa dirección, pero todo el mundo tiene que estar involucrado, los padres de familia, que por eso le llamamos al libro Tu hijo en el centro, que son una parte esencial y que no tienen prácticamente voz en el proceso educativo hoy en día, definitivamente los maestros que hasta ahora habían estado en esta caparazón sindical opaco que los protegía y que no los obligaba a tener que modernizarse y a tener que cambiar y a tener que estar a la vanguardia. Y los niños mismos, todos tenemos que estar, ser parte de este proceso de cambio. Muchos padres no saben por qué la educación se da cómoda, simplemente la damos por hecho. Decimos, bueno, nosotros entendemos que el niño en tercer año tiene que aprender esto, en cuarto año. Los papás tenemos que educarnos más. Los papás tenemos que ser una parte importante y tener una voz en este proceso, además de los actores tradicionales, los políticos, los maestros, los sindicatos y, por supuesto, darle voz al niño. Los involucrados, ¿no? Y además, bueno, tener también la voluntad de pelear contra la natural resistencia al cambio que todos tenemos, porque de pronto también esto plantearía el deseo de que nuestros hijos sean mejor educados que nosotros. Porque también ese es un problema, es decir, en términos de deficiencia formativa en nuestro país, la cuestión no se reduce nada más a las generaciones venideras, la cuestión está, diríamos, no latente, sino más bien explícitamente actuante en las generaciones que llevan el país hoy por hoy. Es decir, hay deficiencias formativas que diríamos de los propios profesores, de los propios padres, y bueno, aquí sería hacer como una suerte de alianza entre todos para que las nuevas generaciones tengan otro tipo de formación. Es difícil. Claro, todos tenemos que cambiar nuestro rol, tenemos que cambiar el papel que jugamos dentro del proceso educativo y definitivamente lo que es la innovación y lo que es el progreso depende que las nuevas generaciones sean mejores que nosotros, que ellos hagan cosas que nosotros no éramos capaces de hacer. Pero estos cambios de papeles y cambios de rol, cuando tú estás acostumbrado a hacer las cosas de cierta manera, como bien lo decías, es muy difícil decir ahora voy a ser diferente, particularmente para los maestros. El maestro está acostumbrado a ser el centro de la atención, el experto, el que lleva la batuta dentro del salón de clase. Y en un modelo constructivista, el niño está en el centro. En el centro. Y eso es difícil para un maestro que lleva 10, 20 años. Mira, yo trabajo mucho en formación de maestros y yo veo que la gran mayoría de los maestros que están de veras dedicados y comprometidos con la profesión, cuando escuchan de estos, cuando leen las investigaciones que se han hecho en los últimos años, cuando se dan cuenta de que hay una manera mejor para hacer que el niño aprenda de forma significativa, se emocionan y les gustan. Y ellos mismos me dicen, ¿sabes qué? El problema es que como existe un sistema y como existen reglamentaciones y como existen cuestiones de sindicatos y de SEP, es muy difícil para nosotros cambiar. Tiene que ser un cambio a nivel sistémico. Desde luego, tenemos todos que subirnos a ese tren, es fundamental para el desarrollo de nuestro país y para la revolución que incuestionablemente requiere la educación en México. Moisés, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Ha sido un privilegio platicar contigo, de verdad. Igualmente, muchas gracias. Vamos, bueno, le comento la pregunta del día. ¿Qué opina de que estudiantes tengan que tomar instalaciones para dar a conocer sus demandas? Nosotros vamos a una pausa aquí en la revista informativa. Ángel Dehesa, René Palacios, regresamos.